Continuamos en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 13 al 27 nos toca en esta mañana. ¿Puede leer conmigo? Por cierto, les recuerdo, hermanos, que no se olvide de traer su Biblia. No se acostumbre al teléfono o a la pantalla. Es necesario que lleve su Biblia. Marcos 12. Aunque le tome un poquito de tiempo, pero que pueda leer su Biblia. Versículo 13. Vamos a dar comienzo en el versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bendita es la palabra de Dios. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra bendita. El título del sermón de esta mañana: Dios de vivos, no de muertos. Dios de vivo, no de muertos. Un conquistador español en el siglo XVI llamado Francisco Pizarro, en sus primeros intentos por conquistar Perú, la historia nos relata que todos los seguidores de este conquistador querían dejarlo, querían desertar. Y en una ocasión él sacó su espada y hizo una línea de la derecha a la izquierda y hizo la pregunta: amigos, compañeros, en este lado están los afanes, el hambre, la desnudez, la tempestad destructora y la muerte. Allí está Perú con todas sus riquezas, aquí está Panamá y su pobreza. Escoja cada hombre lo que le corresponde a un valiente castellano, a un valiente español. Por mi parte, voy hacia el sur, dice Francisco Pizarro. Y diciendo esto, él cruza la línea y sus soldados le siguieron uno tras otro. Pues hermanos, en la vida del hombre hay momentos decisivos para un destino final.
hay momentos decisivos, decisiones para nuestro destino final. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿Conocemos? Nadie conoce, pero hay algo en la Biblia que nos pueda mostrar. Nosotros recordamos que la palabra, que la Biblia, que Cristo es la palabra, que Cristo es la Biblia. Decía un puritano, podemos leer mucho de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Podemos leer mucho de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. No estudiaremos ningún otro libro cuando lleguemos al cielo. Cita de un puritano. ¿Para qué desea ir al cielo? ¿Cuál es el deseo de las personas de estar en el cielo? Si en el cielo lo único que se va a hacer es adorar a Dios. Lo único que vamos a estar enfocados leyendo es la palabra de Dios. Y si las personas no desean estudiar la palabra de Dios aquí en la tierra, ¿cuál es el deseo de estar en el cielo? ¿Para qué? ¿Cuál? En esta prédica se formulan muchas preguntas y muchas aplicaciones que vamos a ver en medio de la prédica. Preguntas que todos tenemos. Por ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades de un cristiano? Espero que la prédica nos pueda contestar a todas estas preguntas. ¿Cuáles son las responsabilidades nuestras? Otra pregunta, ¿tú le entregas a Dios lo que le pertenece a Dios? Y vamos a ver qué es lo que le pertenece a Dios para saber si le entregamos o no le entregamos. Otra pregunta, ¿estás revestido de Cristo o estás revestido del mundo? La siguiente, ¿tu confianza está en el gobierno o está en Dios? La última pregunta, ¿tu consultorio de consejería es la Biblia o el pensamiento filosófico del hombre? En esta parte de la narrativa que acabamos de leer de Marcos, nos presenta tres grupos. Marcos nos presenta, en el versículo 13, un grupo de fariseos y un grupo de herodianos, y luego hace mención a los saduceos. En aquel tiempo estos fariseos, si resumimos, eran considerados como personas conservadoras, formalistas, supersticiosos, que estaban tan preocupados por todas las ceremonias externas. Esa era la preocupación de ellos, las ceremonias externas de la religión. Ahora, en otro instante, los herodianos eran aquellos hombres mundanos que odiaban, ellos despreciaban lo que tenía que ver con la religión, y lo único que se preocupaban era por agradar a Herodes, por agradar al hombre. Pero ¿qué sucede? Que su pecado de los dos grupos los llevó a unirse, tanto liberales como conservadores, para oponerse al evangelio. Y siempre vemos esa unidad para ir en contra de Cristo. Están aliados en contra de Jesús. Sabemos que el aborto, el homosexualismo, la libertad de género de hoy en día, los une a todos ellos. Los une porque viven gobernados por el pecado. Y el pecado, hermanos, no excluye. El pecado no excluye si eres rico, si eres pobre, si eres ignorante, si eres ilustre. El pecado los une con un solo propósito: negar el poder de salvación de Dios y su deidad. Es el único propósito. Negar a Cristo. Negar a Cristo es negar su gobierno, su soberanía, es incumplir sus mandatos. Pero no podrán cambiar la ley del Señor. Aunque ellos puedan hacer todas, aunque en este mismo momento se pueda hacer todas las enmiendas, una cantidad de cambios que deseen, nunca podrán sacar la ley que Dios ha escrito en los corazones de sus hijos, de sus redimidos. Nunca la podrán sacar. Está grabada con sus propios dedos en los corazones.
Una aplicación para nosotros como creyentes en esta parte: no se una a ningún grupo para negar a Cristo. No se una a ningún grupo, a ninguna amistad, a ningún pensamiento que vaya en contra de Cristo. No se una a quién, al engaño. No sea parte del engaño, no sea parte de la traición, de la envidia. Eso es apartarse de Cristo y unirse a los pensamientos mundanos, seguir al pecado, irse en contra de Cristo. No se una a lo que está en contra de lo que ha establecido el Señor. Una de las aplicaciones. En el primer punto vamos a ver: la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Pues esto está escrito también en la palabra y lo vamos a ver más adelante. La sabiduría del mundo es necedad para Dios. Acuérdese de esto. Observamos en este pasaje una gran sutileza de estos grupos, de estos hombres. En el versículo 14 dice: viniendo ellos le dijeron, versículo 14, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Sí, están en lo correcto, claro que es hombre veraz. Y que no te cuidas de nadie. Jesús no se cuidaba de nadie, por supuesto que no. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas. No miras, ¿qué? ¿La apariencia? A nadie le va a impresionar a Dios, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Enseñas el camino de Dios. Estaba enseñándoles el camino a Dios. Luego formulan la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Repiten la pregunta. ¿Es lícito dar? ¿Damos? ¿No damos? ¿Qué hacemos, Jesús? Contéstanos. Tú eres el maestro, tú eres el que sabes, tú conoces todo, pero la presentan de una manera, con unas palabras melosas, lisonjeras, le llama la Escritura. Pero estas palabras no engañaron a Jesús, porque él conocía su hipocresía. Dice Proverbios 26, 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros. Proverbios 26, 23. Y el corazón malo, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Los labios qué? Las palabras qué? Melosas. Pero nada de esto lo iba a impresionar a Jesús. Nada de esto. Él no estaba impresionado por lo que ellos decían, por un lenguaje entusiasta, por palabras elegantes, elocuentes. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por palabras elocuentes, por un lenguaje entusiasta? ¿Cuántas veces, hermano? Dice Primera de Corintios 3:19, pues ese es el nombre del primer punto. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo. ¿Cuál es la aplicación, hermanos? No se deje engañar. No permita que las palabras melosas lo engañen, que las palabras sutiles lo engañen. No permita, no se deje engañar. Lutero dijo al emperador Carlos V: la palabra de Dios está por encima de todas las cosas y es preciso que sea libre para todos. En las cosas eternas, Dios no permite que un hombre sea sometido a otro hombre, no en lo espiritual. En lo terrenal sí, pero no en lo espiritual. Bueno, en medio de esta hipocresía, algo estaba claro, como ya mencionamos, que en verdad Jesús era un hombre, 100% hombre, 100% veraz. Él era quien estaba enseñando el camino de Dios. ¿Y por qué lo hacía? Leamos Colosenses 1:15 y 16. 1:15 y 16. Él es la imagen de Dios invisible. ¿Quién? Nuestro Señor.
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, algunas no, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, todo la imagen del Dios invisible. Una pregunta muy comprometedora, si nosotros pensamos, ellos estaban listos para acusarlo, estaban pendientes, esperando la respuesta del maestro, estaban listos. Ahora, ¿qué pasa? Si Jesús hubiera respondido que sí, que deberían dar el tributo, recuerden, fariseos, herodianos, religiosos, liberales. Si el Señor responde, está bien, pueden dar el tributo, ¿qué iba a pasar? Pues estos religiosos fariseos lo hubieran acusado con el resto de líderes que Jesús estaba tratando de sujetar a los judíos al imperio romano. Ahora, si él hubiera respondido que no debían dar el tributo, ¿qué iba a pasar? Pues aquí estaba otro grupo, los herodianos. Si él decía no, pues ellos lo iban a acusar con Pilato como el maestro que estaba enseñando al pueblo a rebelarse en contra del imperio, en contra del gobierno romano. Pues esta trampa fue tan bien planificada, tan maquinada, una trampa muy difícil de escapar. Gran sorpresa, están al frente del maestro. Esta sutileza es opacada. ¿Por qué? Con esa maravillosa sabiduría del Señor. Amén. La profundidad de la sabiduría le pertenece a Dios, dice Romanos 11 que estamos estudiando. Él conoce todo, el Señor sabe todo. El Señor sabe lo que está en sus corazones. Él lo sabe. No necesita ser sutil, elegante para presentarte a Dios. No, nuestro Señor. Necesitamos ser sinceros y reconocer muchas veces, Señor, he fallado y sigo fallando y fallo. Al Señor no lo vamos a engañar, difícilmente engañarle a nuestro Señor. Quien ve más allá, en el versículo 15, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, el Señor sabía, conocía. ¿Qué les dice? ¿Por qué me tentáis? Sí, él dice, pero ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ponga atención, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La respuesta de ellos, de César. Ahora, esta moneda romana, en un lado llevaba la imagen y una inscripción que decía, César Tiberio, hijo del divino Augusto, en una parte. Al otro lado de la moneda decía, sumo pontífice. Pues esto era una afrenta a Dios y una violación del segundo mandamiento, y por tanto era abominable, en especial a los judíos, a ellos. La moneda tenía la imagen de César, por tanto le pertenecía a César. ¿Y el hombre? ¿Qué imagen tiene el hombre? Vamos a leer Génesis 1:26. Las respuestas están en la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Imagen de quién? ¿De César? ¿De Pilato? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Jacobo? ¿La imagen de quién? ¿De Juan? De Dios. A la imagen de Dios, a nuestra imagen, dice el Señor. Y Señor, hay en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, atención, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Nuevamente, una aplicación. Y primero la pregunta, ¿imagen de quién somos nosotros? La palabra dice que somos imagen de Dios, pero el pecado ha distorsionado esa imagen.
lo ha corrompido esa imagen. El Señor creó varón y hembra a su imagen. Pero unos dicen, yo soy mujer, y son hombres. La mujer dice, yo soy hombre, y es mujer. Representa la imagen de Dios, completamente corrompida. ¿Puede decir soy la imagen de Dios si está corrompida con el pecado? Nosotros tenemos que estar seguros qué imagen llevamos. Esta respuesta de estos fariseos, de estos herodianos, es evidente. ¿Qué más pueden decir? Tienen la moneda en su mano, tienen la inscripción, tienen el nombre, lo tienen ellos. El Señor dijo, traedme. ¿Quiénes tenían la moneda? Jesús. Él no tenía las monedas. Ellos tenían la moneda. ¿Qué pueden decir? No, es de Pablo. No, es de César. La moneda que ellos mismos estaban utilizando. Y esto da evidencia que estaban bajo el poder de los romanos. Inmediatamente el Señor los cayó con unas gloriosas palabras. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues sí, el Señor le está ordenando que paguen su tributo. ¿Su tributo a quién? A los gobiernos terrenales, porque ellos están utilizando la moneda. Están obligados a pagar el tributo, a hacerlo, a cumplir con sus responsabilidades. Pero Él les ordenó obedecer a Dios en las cosas espirituales. Mire lo que hace el Señor aquí. Él ordena a un grupo de fariseos orgullosos a no rechazar sus obligaciones. ¿Con quién? Con el gobierno de Roma, a César. ¿Y qué hace con el otro grupo? A este grupo de mundanos, herodianos, les ordenó a no rechazar sus obligaciones con Dios. Porque los fariseos pueden decir, yo cumplo la ley, yo adoro a Dios. Bueno, pero cumple con tus responsabilidades también. El otro grupo podría decir, nosotros cumplimos con todo el gobierno, damos tributo y todo. Sí, pero necesitas darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Aquí, pues, podríamos decir, como muchas veces las personas usan ciertos dichos en el mundo, de un tiro maté a 2 pájaros, ¿no? Porque muchas veces tú estás hablando a alguien, otra persona está escuchando, estás conversando cualquier tema, o lo estás exhortando, hermano, arréglate con Dios, ya deja de mentir, ya deja ese vicio, ya arréglate. Y alguien está escuchando ahí y esa persona se siente aludida porque está pecando, porque está en el mismo pecado. Eso es lo que sucede. Ellos se sentían aludidos. Nosotros necesitamos recordar, sí, que pues debemos cumplir con las ordenanzas de Dios, con las autoridades. Está en Romanos 13:1 y 13:17. 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad está establecida por Dios. Está muy claro. Ahora, en el Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tienes que pagar el tributo, dale, al que tienes que darle honra, dale honra. ¿A quién tenemos que dar honra? A Dios. Pero sí hay algo importante que nosotros debemos tener claro y recordar, es que si la ley del país y la ley de Dios están en un conflicto, están en una colisión, sin duda, ¿cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos obedecer ¿a quién? A Dios. Amén. Seguir a Dios, no a los hombres. Eso está muy claro en cada uno de nosotros. Vemos muchas divisiones.
ocasionadas por la ausencia de la palabra de Dios. Las divisiones, gente cristiana con el gobierno, conflictos, pero muchas veces porque no hay el conocimiento de la palabra, porque no hay la sabiduría de Dios, porque no hay luz, porque la luz es la que nos va a sacar a nosotros de las tinieblas, de la muerte. Yo no creo que nadie desee vivir en tinieblas. No creo que nadie desee vivir de esa manera. La realidad, ¿cuál es? Es que muchos hermanos no saben que viven en tinieblas, que su vida es oscuridad. Muchos ignoran. Y ahí es en donde, en esas tinieblas, en esa oscuridad, en ese pecado, reina la necedad. Lo que nos lleva al segundo punto. La necedad reina entre los muertos. Muertos espirituales. Porque usted me dice, pero si ya se murió, está muerto en el cementerio y ahí no hay nada, polvo. Sí, hay muchos muertos que están caminando a su lado, muertos espiritualmente, porque están muy lejos de Dios, apartados de Dios, porque desprecian a Dios. Ahora tenemos a un grupo de escépticos, los saduceos, y preguntan, estos saduceos liberales opuestos a estos otros grupos, se burlaban de la resurrección. Dice Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. No hay resurrección, ¿qué más? Ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Usted ve el conflicto. Para ellos no hay resurrección. Tampoco creían en la inmortalidad del alma. Y vienen al Señor, vienen al Maestro con una historia absurda, totalmente absurda. Pero ¿qué hacen? Ellos son muy astutos. Se refieren, toman como referencia la palabra de Dios. Deuteronomio 25:5, lo hacen pero con un propósito, lo voy a leer en este momento, de ridiculizar la doctrina de la resurrección, reírse de la verdad, en otras palabras. Eso es lo que ellos quieren hacer. Este grupo, para ellos, lo más importante era la ley. Era defensores del Pentateuco, de los 5 libros. Todo estaba basado en esto, en la ley. Eso era su prioridad y en eso ellos creían y eso es lo que estudiaban. ¿Qué hace el Señor? Ellos toman como referencia a Deuteronomio 25:5, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Qué hacen? Esa es la cita de Deuteronomio. ¿Y qué hacen estos incrédulos? Ellos inventan una historia exagerada, tomando como referencia este pasaje, y le presentan al Señor una historia de una mujer que se casó con 7 hombres respectivamente, de una forma sucesiva, 7 hombres, y luego quedó viuda 7 veces. Y ellos quieren saber ahora de quién va a ser mujer cuando resuciten. Supuestamente ellos no creen. Usted ve a dónde van. Ellos se están burlando. Ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen en los ángeles. Ellos no creen en nada de esto. Y ahí viene la pregunta. ¿Mujer de quién va a ser, Señor? Ellos pensaban que eran astutos, que conocían la palabra. Sí, hermanos, la conocían. Pero su sabiduría, sus pensamientos, su forma de interpretación era necedad, solamente necedad ante el único sabio, ante el único verdadero, ante el Dios viviente. Estaban ante el Señor, estaban presentes, y Él iba a desenmascarar su ignorancia, porque eso es lo que ellos tenían. ¿Cuántas veces el orgullo, muy orgullosos,
La arrogancia nace precisamente de la ignorancia, hermanos. ¿Saben? ¿Ignorancia qué? Si alguien le dice, se resiente porque le dice ignorante, pero usted le dice ignorante en la palabra, porque no conoce la palabra de Dios, no la estudia, no la indaga, no la lee. Entonces, pues es una persona sin conocimiento en la palabra. Y esa ignorancia en la palabra va a ser costoso al fin del día. El error de este grupo se debió a esto, a esa ignorancia en la palabra de Dios. Más que ignorancia, su mala interpretación. Porque ellos conocían, ellos estaban centrados en la ley, la conocían, la nombraban, la recitaban, pero la interpretaban incorrectamente. Ahí es donde está el gran problema. Niegan la verdad de la resurrección y desconocen el poder de Dios para levantar a los muertos. No lo aceptan, lo desconocen. Ellos debían haber conocido estas realidades. Yo no sé si muchos vieron, pero escucharon, claro que lo escucharon. Pero ese orgullo intelectual, por ese orgullo, y muchos lo tienen, ¿saben? Les apartó a la comprensión, al entendimiento, al significado verdadero y más importante en la palabra. ¿Cuántas personas sacan fuera de contexto la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, me voy a pedir trabajo, yo sé que voy a obtener trabajo porque yo creo, porque Cristo y todo puedo en Cristo. Voy a robar, Señor, ayúdame. Voy a hacer algo, Señor, ayúdame. Todo lo puedo en Cristo. Hermano, no saque fuera de contexto la palabra de Dios. Aprenda a leer lo que quiere decir, cuál es el significado. Y por esta razón, este grupo, ellos se olvidaron del poder de la palabra de Dios para resucitar a los muertos. Lo ignoraron. El versículo 24 y 25. La respuesta de Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Si no conoces la palabra, la vas a interpretar mal. Si no conoces la palabra, no conoces el poder de Dios para salvación. Vas a dudar del poder de Dios. 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. La palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ellos debían entender que no hay matrimonio en el cielo. Que tampoco va a haber muerte en el cielo, de acuerdo a la palabra, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber más muerte. Pero ¿en dónde está centrado todo? No hay matrimonio, no hay muerte, no hay lloro, no hay... ¿En dónde? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en el cielo? Todo está centrado en una comunión con Dios. 7 días, 24 horas, santo, 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 santo es el Señor. Y si aquí en la iglesia nos da pena cantarle a Dios, levantar una alabanza, Señor, eres santo, eres glorioso, eres el más grande, exaltado eres por los siglos de los siglos. Si aquí nos da pena, ¿qué va a pasar en el cielo? Cuando todos los días vas a tener que decirle, santo, santo, santo. Qué aburrimiento para muchos. No anheles. Primero, aquí en la tierra, y el Señor nos está viendo. El Señor nos está mirando. Todo se centra en la comunión con Dios. Esta resurrección no es la restauración de la vida como nosotros podemos imaginarnos o como ellos estaban pensando. Es una entrada, es ese puente a una nueva vida, de santidad y de gloria sublime. Allá es a donde vamos a entrar. Amén.
que hace el Señor, el maestro, porque Él es el maestro, muy bien, ustedes son estudiosos de la ley, los llevó a los libros de Moisés, a la ley. Y según ese argumento, ellos no mencionan, que la palabra no menciona la resurrección, según ellos, según su interpretación. ¿Y Jesús qué hace? Pues Él hace referencia también a la palabra. El Señor está usando la Escritura. Qué hermosa enseñanza. Si vamos a argumentar, hermanos, no abramos nuestra boca, sino vamos a argumentar con la palabra de Dios. Aprendamos de nuestro Señor. El Dios altísimo, el mismo Dios encarnado en su Hijo amado Jesús, usó la palabra, los llevó a la palabra. Muy bien, vamos a Moisés. ¿Ustedes quieren? Pues vamos a la palabra. Y hace referencia a ese incidente en la zarza que ardía y no se consumía. Y estos grupos nuevamente habían interpretado de una manera incorrecta la palabra. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ahí viene el Señor les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Aquí, hermanos, está la esencia del mensaje de esta mañana. Les voy a repetir. El Señor menciona la palabra, les menciona los libros que ellos estudian, que ellos conocen, que ellos quieren escuchar, que se lo conocen de memoria. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Cuando Dios se presenta ante Moisés, le dice, sí, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Texto de Éxodo 3:6. Que es lo que está mostrando, que es un Dios de los vivos y no de los muertos. Pero ¿de qué manera nos presenta? Si Abraham estaba muerto, Isaac estaba muerto, Jacob estaban muertos. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de los vivos, para cumplir esa promesa, yo soy el Dios de los vivos, esa promesa ¿a quién? A los patriarcas ya muertos. Escuche, la resurrección negada era una necesidad innegable de parte. La resurrección era una necesidad innegable para este cumplimiento, porque ellos ya estaban muertos y el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham. Primera de Corintios 12 y 13. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿qué pasó con Cristo? Resucitó, hay resurrección de los muertos. ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no hay resurrección, no hay salvación. Y en el último versículo, Marcos registra, en el 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Así que vosotros mucho erráis. Están equivocados. Jesús les advierte que están errados en cuanto a la resurrección, en cuanto a la vida después de la muerte. Porque el no creer en la resurrección es no creer en Cristo. Quien no cree en Cristo, quien niega la resurrección, está muerto espiritualmente, hermanos. Está muerto. Quien niega la resurrección no cree en la salvación, no cree en el Hijo de Dios y necesita nacer de nuevo.
necesita la vida que solamente Cristo puede darle. Antes de concluir, una aplicación. No se una, hermano, al mundo. Lo vuelvo a repetir. No nos unamos al mundo para negar a Dios. Si estamos en el mundo es para hacer la luz, para hacer la sal de la tierra. No para negarle a Dios, no para negar su resurrección, no para negar que Él está vivo y que Él es el Dios de los vivos y no de muertos. No nos unamos al mundo para negarle a Dios. Tampoco se deje engañar de esas palabras melosas. No se deje seducir del mundo. Y la pregunta final: ¿vives en Cristo? La pregunta final. No me conteste a mí, contéstele al Padre de Jesús. ¿Vives en Cristo? ¿Vives para Cristo? Es la misma pregunta. Ahora, si hay vida nueva en ti, si sabes que hay esa vida nueva, dale la honra, porque es la obra redentora de Cristo Jesús, de quien resucitó de la muerte. Porque Él fue a la cruz, porque Él murió y al tercer día resucitó. Él derrotó a la muerte para que todos tengan vida en Él. Y todo gire alrededor de Él. Leímos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, mi vida gira en parte a Dios y en parte al mundo. El domingo a la iglesia, el lunes acá, el martes allá, o todos los días y todos los momentos gira alrededor de Cristo Jesús, quien gobierna mi vida, quien gobierna a mis hijos, quien gobierna mi tiempo, quien gobierna mi familia, quien gobierna todo. Y Él decide en todo lo que yo voy a hacer. Amén. Mi vida gira alrededor de Cristo. Él es el eje central de la vida del creyente, de la vida de los hijos de Dios. Y en Él está la sabiduría que necesitamos. En Dios, en Cristo, sí, Él es la palabra. Ahí está la sabiduría que todos necesitamos. No está en el mundo, hermano. No busque en el mundo la sabiduría. No busque consejo en el mundo. No lo busque. En el mundo, quiero recordarle una vez más, en el mundo reina la necedad. En el mundo reina los pensamientos filosóficos. Pero no la sabiduría de Dios. Y si reina la necedad, reina el pecado. Y si reina el pecado, ¿quién está atrás de todo esto? Satanás. El príncipe de las tinieblas está atrás de todo esto y él no quiere que le quiten su máscara. Él no desea. Él quiere actuar encubierto. Él no quiere que salgas a la luz. Y él pelea, atento hermano, contra viento y marea por llevar tu alma al infierno. Eso es lo que hace él. Ese es el propósito de él. Pero el propósito de Cristo es darte vida eterna en Él para que glorifiques su nombre por el resto de la eternidad. Nunca olvide a quién usted le pertenece. Porque usted, hermano, es el reflejo del Dios viviente. Porque usted es semejanza al Dios viviente. Y que nunca le olvide. Y que sus acciones reflejen a ese Dios viviente. Que su amor refleje a Jesucristo. Que su amabilidad, que su bondad, que su perdón refleje al Dios que vive y reina y gobierna. Que refleje a Cristo. Que refleje a Cristo, amado hermano.
Usted es el reflejo de Cristo y está revestido de su santidad. Él se llevó todos nuestros pecados. Y nadie lo acuse. Que nadie lo acuse si usted está revestido de Cristo, porque Él ya pagó por cada uno de nosotros. Ya lo hizo. Su obra ya está hecha. Regocijémonos en el Señor. Démosle gloria que tenemos a un Dios que nos cuida, que nos ha dado vida y ahora podemos escuchar su palabra. Porque Él es el Dios de vivos, de nosotros. Él nos dio vida y es nuestro Dios. Para que escuchemos su palabra. Para que no escuchemos la necedad del mundo. Para que nos deleitemos en Él. Él nos dio vida para que caminemos como Él lo hizo en esta tierra, sin ningún temor a la muerte, al gobierno, sin ningún temor. El único temor que hay a nosotros sea Jesucristo. Como los mártires que gozosos entregaban su vida y eran quemados y puestos como una antorcha en los palacios, en los patios de los gobernantes. Gozosos entregaban su vida porque no había temor a la verdad y por eso ellos pelearon hasta este último día. Y que usted, si va a pelear y va a luchar, que lo haga por esa verdad. Aunque nos cueste familias, aunque nos cueste puestos, aunque nos cueste lo que nos cueste. Porque nuestra meta es el reino de los cielos y glorificar a Dios. Den un aplauso a todos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios amado. Señor, gracias. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Cristo amado. Fortalécenos, Señor. Levanta tu iglesia, Padre, a tu pueblo. Danos la sabiduría, Señor. Apártanos de esa astucia y engaño satánico. Ayúdanos a mirarte, Jesús. A recordar que tú eres esa roca en la cual estamos sostenidos y edificados. Padre, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que solamente en ti está la sabiduría, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos que hay una esperanza de vida eterna, Señor, y que está escrita en tu palabra. Y nosotros solamente podemos decir amén. Amén, Señor, a tu palabra. Y seguiremos luchando, perseverando, hasta alcanzar ese glorioso momento, Señor. Fortalece a tu iglesia, Padre, en esta mañana. Fortalece a tus hijos, Señor. Danos toda la fuerza y perdona toda nuestra iniquidad. Perdona toda nuestra duda, nuestra incomprensión. Perdona nuestra mala interpretación en muchas ocasiones, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que cada vez que nosotros vayamos a leer tu palabra, tú traigas luz y que nunca usemos tu palabra para contienda, sino para mostrar la esperanza de vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos gozamos en tu presencia en esta mañana, Señor, y que todo el resto del día, de la semana, de los años, de nuestra vida, sea, Señor, glorificar tu nombre, glorificarte a ti. Padre, gracias. Oramos en el nombre de tu amado Cristo Jesús.